Buenas noches, hermanos, una vez más para compartir la palabra del Señor con ustedes. Seguimos estudiando la primera carta del apóstol Juan en este día. Una importante lección, tres etapas en la vida cristiana, que es lo que presenta Juan acá en su primera carta, capítulo 1 de Juan 2, 14, del 12 al 14. Después de haber encargado a sus lectores que observaran un mandamiento antiguo, pero nuevo, de amarse los unos a los otros, ahí en Primera de Juan 2 del 7 al 11, Juan se toma un momento para dirigirse específicamente a sus lectores, aquí en Primera de Juan del 12 al Primera de Juan 2 del 12 al 14. Y dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos. Fíjese que el término hijito del griego teknion aparece, o sea, parece ser un término cariñoso para todos los creyentes. Juan, el apóstol del amor, usa siempre esa terminología. En nuestro texto, los versículos 12 y 13, hijitos, del griego paidón, parece referirse a una clase específica de cristianos. Cualquier distinción entre tecnión y paidón probablemente no sea significativa, ya que Juan usa ambos términos como estos términos cariñosos en esta epístola al hablar a todos los creyentes. El apóstol Juan utiliza un lenguaje figurado al hablar de padres, hijitos, jóvenes, haciendo referencia a las tres etapas de la vida del cristiano. Ahora, basado en el uso que Juan da a la palabra tecnión en la primera referencia para hijitos, refiriéndose a los recién convertidos, a los niños tiernos, a los nuevos hermanos en Cristo. Vamos a seguir. La idea o esta figura del apóstol Juan de las tres etapas en la vida cristiana en esta lección el día de hoy. Entonces, primer punto, etapa de la infancia, cuando les llama hijitos. Segundo punto, etapa de la juventud, los jóvenes. Y la tercera etapa de la madurez, padres. Entonces, vamos a ver cuando el convertido está en ese estado de infancia, cuando saliendo de la infancia llega a ser joven, ya más maduro, más crecido en el conocimiento del Evangelio, por eso le llama joven. Y la etapa final es la etapa de la madurez, donde usa en sentido figurado la palabra padre. Vamos a ver esta importante lección para aprender lo que el apóstol Juan quiere comunicarnos. La etapa de la infancia. A los cristianos nuevos o cristianos inmaduros se les llama niños en Cristo.
Este término lo usa también el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y tenemos también Gálatas, donde Pablo dice que él, vamos a leer el texto para que veamos, mire cómo el apóstol Pablo, acá estás, no tengo Gálatas aquí. Vamos a buscar entonces Gálatas. Ujú. Romanos, Gálatas, capítulo 4, el versículo 19, donde dice el apóstol Pablo, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolor parto, hasta que Cristo sea dado en vosotros. Está hablando de un estado de infancia de los hermanos que necesitaban crecer. Y acá en Hebreos, vamos a buscar Hebreos capítulo 5, también en el 12 y el 13 de Hebreos 5, dice el 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces, los hermanos hebreos se habían quedado y no habían crecido, aunque había pasado tiempo debiendo ser maestros, dice el escritor, ellos necesitaban los primeros rudimentos de la enseñanza porque eran niños. Y en ese sentido, Juan usa la palabra niños para referirse de los nuevos convertidos o de los hermanos que no han logrado salir de la infancia espiritual, etapa en la cual los cristianos son hijitos. Esto puede ser un tiempo difícil en la niñez, más carnal que espiritual. Necesitan leche de la palabra de Dios. Ellos necesitan aprender que tienen que reunirse, que tienen que llegar a la hora, que tienen que orar, que tienen que leer la palabra. Los nuevos cristianos necesitan ser animados. Y Juan los anima. Los nuevos cristianos son animados por Juan. Sus pecados han sido perdonados en Cristo. El perdón de pecado no está basado en la madurez o perfección. Ellos nacieron en Cristo al bautizarse. El bautismo es un nuevo nacimiento. Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo, tenéis que nacer otra vez, debéis nacer otra vez. Y eso se hace a través del agua y de la palabra. El perdón de pecado es posible en la sangre de Cristo. Entonces, cuando la persona se bautiza, nace de nuevo y tiene un periodo de infancia espiritual. Entonces, sus pecados son perdonados. Y esto no se basa en la madurez o perfección, sino que son perdonados por la obediencia. Ahora, Juan 1:9 nos dice que el pecado es posible o el perdón de pecado es posible debido a la sangre de Cristo. Si confesamos, dice el texto 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ellos, estos niños en Cristo, han conocido al Padre
ellos tienen comunión con el Padre, lo cual les promete vida eterna. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan. Ahí en el capítulo 17 de Juan, leemos en los versículos 2 y 3 cómo les ha dado potestad sobre toda carne, bueno, hablando del Hijo, estas cosas habló Jesús, y el versículo 1 estoy leyendo, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo sea glorificado en ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta era la comunión que dice Jesús, y los hijitos que habla Juan habían conocido al Padre, tenían comunión con el Padre a través de la revelación de Jesucristo. Entonces son niños, pero tienen vida eterna, como enseña en su primera epístola Juan. Entonces, primera de Juan. Ahí en el capítulo 5, en los versículos 11 y 12 leemos, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. Pero estos hijitos habían recibido al Hijo. Entonces, por este motivo, Juan desea que ellos continúen creyendo. Versículo 13 del mismo capítulo 5 que les invité a leer, dice, estas cosas os escribo a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ellos deberían seguir creyendo. Cuando un niño en Cristo es alimentado con la leche de la palabra de Dios, haciendo buen uso del poder limpiador de la sangre de Cristo, permaneciendo en comunión con Él, con el Padre y participando de la vida eterna, no pasará mucho tiempo para que entre en la etapa siguiente. Entonces será niño por un tiempo, será niño para aprender. Se nos manda a desear como niño recién nacido la leche espiritual. Usted sabe cómo dependen y cómo lloran los chicos cuando tienen hambre pidiendo ese alimento. Bueno, ese es el espíritu y se dirige Juan a ese estado de la vida del cristiano cuando es niño, pero debe pasar pronto a ser o a vivir la etapa de la juventud. Esta etapa en la cual los cristianos son jóvenes. Recordemos que la expresión jóvenes es una expresión figurada. Está usando el sentido figurado para enseñar las tres etapas de la vida del cristiano, el apóstol Juan. Se refiere a todos los cristianos, hombres y mujeres, jóvenes o viejos cronológicamente, quienes son fuertes en el Señor. Entonces estos se han bautizado, están creciendo y llegan a un estado de estabilidad. Ya no son niños llevados por doquier de todo viento de doctrina, sino que por eh, sino que están firmes. Y en nuestro texto, en los versículos capítulo 2, volvemos al capítulo 2, en los versículos 13 y 14, dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que desde el principio, al que es desde el principio. Pero dice, os escribo a vosotros jóvenes, y esa es la parte figurada que está hablando a esta edad intermedia.
Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Fíjese que son vencedores. Ya pasaron de su estado de infancia. Ahora ellos están más sólidos en su vida espiritual. No son perfectos ni sin pecados, como dice el versículo 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Se está luchando, se está creciendo. Como hemos visto antes, el pecado viene a ser un accidente en la vida del Hijo de Dios. No peca permanentemente. Entonces, no son perfectos o sin pecado. Su fe ha tenido tiempo para ser probada y en el tiempo han demostrado que han nacido de Dios. El capítulo 4 de Primera de Juan dice el versículo 4: hijitos, vosotros sois hijos de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el capítulo 5, los versículos 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, esa edad que eh, marca Juan, está hablando, y ya pasamos de ser niños en Cristo, ahora somos jóvenes, tenemos una estabilidad espiritual. Entonces, y eso se ve en tiempos de prueba. Entonces, cuando vino la prueba, ellos demostraron que han nacido de Dios. La fuente de su fortaleza es la palabra de Dios. Mientras la palabra de Dios habita en ellos, son fuertes. Dice el versículo 2, no, el capítulo 2:14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y esta es la parte que nos interesa a nosotros. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Tenemos este ejemplo de David ahí en el Salmo. Vamos al Salmo 119. En el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Entonces, la palabra de Dios habita cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestro corazón, como dice David aquí. En tu corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Ahí en Primera de Pedro se nos aconseja desear la leche, capítulo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que desear la palabra de Dios para que ésta fluya, viva en nosotros, nos dé la energía, la fuerza. Los niños toman leche para que sus huesos sean firmes, sólidos, no se quiebren fácilmente. Entonces, fíjese que lo mismo pasa, la palabra de Dios habita en estos jóvenes, por eso habían vencido al mundo. Si mientras demuestran una y otra vez que son fuertes en el Señor, ellos progresan a la etapa siguiente, a la etapa de madurez, que
Juan le llama padres, fíjese, pero es preciso, de niño pasar a ser joven, como veíamos el capítulo el 2:14 que decía que habían vencido al maligno, porque la palabra de Dios moraba en ellos. Entonces, ese es el resultado que nosotros tenemos que ver. Y la etapa de madurez. Recuerde que el término padres es figurado y es la etapa más alta o más fuerte o el objetivo a alcanzar de esta vida cristiana, las tres etapas. Primera etapa, infancia; segunda etapa, juventud; y ahora estamos mirando la etapa de padre, de maduros. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Este término figurado está hablando de la vida madura. Esta es la etapa más alta de la vida cristiana. El término padre sugiere experiencia, habiendo progresado en las anteriores etapas espirituales, la infancia y la juventud. Entonces se pasa a ser maduro. Han producido descendencia espiritual llevando otros a Cristo. Fíjese que cuando estamos en ese estilo de vida, tenemos la capacidad de enseñar a otros para que vengan a Cristo y en algún sentido son nuestros hijos espirituales, como dijera el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. En el capítulo 4, él habla de su trabajo realizado en Corinto. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él se está dirigiendo a los hermanos. Había un problema en Corinto. Habían aparecido falsos maestros que acusaban a Pablo porque había perseguido a la iglesia. No querían reconocerle como apóstol. Pero Pablo había llegado con el evangelio a Corinto y él había sembrado la semilla del evangelio. Por eso él reclama en cierto sentido esto de que aunque ellos tengan muchos guías, muchos hombres que vengan ahora a dirigirlo, nada más tienen un padre porque él fue el primero que llegó y puso la palabra del Señor en sus corazones, la cual creció y ellos nacieron de nuevo. Por eso le dice, porque aunque tengáis 10.000 guías, la palabra ayo significa guía o tutor, profesor, que habían aparecido muchos. Dice, no tendréis muchos padres, hablando de la enseñanza. Dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, volviendo a esta idea de padre, que es la etapa de la madurez. Recuerde que es hijos o hijitos, jóvenes y padres. En esta idea de padre son los hermanos crecidos, los que traen otras almas a Cristo. Los hermanos nuevos están en un periodo que no tienen fuerza para eso, entonces son como niños, necesitan la leche espiritual. Ya cuando están más jóvenes, están más fuertes y tienen la palabra de Dios morando en ellos. Pero en este periodo de padre tienen esta capacidad de llevar a otros a Cristo. Y esto solo con el tiempo podemos andar como Él anduvo, como nuestro texto de
Primera de Juan. Dice el versículo 6 del capítulo 2. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Se puede decir que alguien ha llevado verdaderamente, se puede decir que alguien ha llegado verdaderamente a conocer a Jesús. De ahí la amonestación de Pedro de crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo dice acá en la segunda de Pedro, que vamos a leerlo. Segunda de Pedro, en el capítulo 3. Antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria. Ahora ya está el día de la eternidad. Entonces, vamos creciendo, madurando. Dicho conocimiento viene solo mientras nos desarrollamos, nos vamos creciendo. Y en el versículo 1 de la carta de Pedro, segundo de Pedro 1, 5 al 8, dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadida vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto en nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Este es el estado de madurez que busca la palabra del Señor, o que busca Juan, que busca Pedro, y que buscamos los hermanos que enseñamos el Evangelio, para que usted pueda crecer, madurar y dar frutos. Y mayormente esta escala de estas 7 virtudes, las cuales nosotros vamos a enriquecer nuestro carácter. Dice que si tenemos estas cosas que abundan, este crecimiento espiritual, no vamos a estar ahí flojos, ni ociosos, ni sin fruto. Y no, por el contrario, estaremos buscando a quién enseñar, estaremos buscando a quién traer a Cristo y seremos potenciales predicadores, hermanas y hermanos enseñando el Evangelio. Entonces, por medio de crecer, se pasa de una etapa a otra. Pero cuando no ocurre el crecimiento, crecer como debiéramos y de gozar la es señal de una enfermedad seria. Crecer como deberíamos. Entonces, hermanos, si no crecemos nosotros, ahí tengo mal escrito eso, es una señal de enfermedad seria. Dios podría darnos la gracia necesaria para bendición total de cada etapa de la vida del cristiano. Claro que sí, pero nosotros tenemos que crecer. Si no crecemos, vamos a ser enanos y nunca vamos a desarrollar. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos tienen 4 años y no caminan? ¿Qué hacemos con ellos? Los llevamos al médico, que lo vea un traumatólogo, y lo llevamos para que lo controlen y vean cuál es el problema. Y muchas veces los hermanos están enfermos, no salen de su estado de infancia. Se da cuenta, tenemos que llegar a la madurez, tenemos que crecer y pasar todas estas etapas. Todo esto dependerá de nosotros. Entonces, concluyendo, la vida cristiana tiene mucho en armonía con la vida física. Hay etapas definidas en la vida. Solo a través del crecimiento se pasa de una etapa a otra.
Y nosotros vemos crecer a nuestros hijos, a nuestros nietos. Llegan, son de brazos, nos emociona y con cariño los tenemos en nuestro regazo. Pero pasan los años, crecen, se vuelven jóvenes, hombres. Y ha pasado con nuestros hijos y nietos. Pero cuando el crecimiento no se produce, eso es señal de una enfermedad grave. Fíjese que es una enfermedad grave la que sucede. Sin embargo, hay una diferencia importante. El crecimiento físico generalmente ocurre sin mucho esfuerzo por nuestra parte. Crecemos, nos levantamos y crecemos. No ocurre lo mismo con el crecimiento espiritual. No. Estos versículos que han servido de base a nuestro texto, si bien son difíciles en muchos aspectos, deberían imprimir claramente en nuestra mente varias verdades. Hay diferentes etapas en la vida cristiana. En cada etapa hay bendiciones para disfrutar, pero los niños pequeños necesitan convertirse en hombres jóvenes y los hombres jóvenes necesitan convertirse en padres. Entonces, que Dios nos conceda la gracia necesaria para crecer como debemos y disfrutar de la plenitud de las bendiciones en cada etapa de la vida cristiana. Entonces, ¿en qué etapa está usted? ¿En qué etapa estoy yo? Tenemos que esforzarnos. El niño en Cristo te puede crecer para ser joven. Y si es joven, crezca para ser usted un padre, un hombre maduro en la obra del Señor. Traiga muchas almas a Cristo. Estudie la palabra, sea guía para otros. El Señor necesita muchos hombres y mujeres que puedan enseñar su palabra. Esfuércese en eso, crezca. Entonces, ¿cuántos años hace que se convirtió usted? ¿Todavía está en su infancia o en su juventud espiritual? ¿O ya es maduro en Cristo? Y ese es el punto. Y es lo que Juan quiere enseñarnos tomando en sentido figurado estas tres etapas de la vida. Niños, jóvenes y maduros. Hijitos, jóvenes y padres. Que el Señor le bendiga y muchas gracias por su buena atención.